Hola, hoy día vamos a conversar con Hernando de Soto, economista. Hernando es presidente del Instituto Libertad y Democracia. Es uno de los intelectuales de mayor prestigio internacional. Además, Hernando es una de las personas más influyentes en Washington y en otras partes del mundo. Es un gusto conversar contigo, Hernando. Gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, gracias por haberme invitado, Jaime. Mira, para comenzar, quisiera saber qué opinas de la manera como el Perú, el gobierno del presidente Vizcarra está enfrentando esta situación extraordinaria de la pandemia. Bueno, como decía Mao Zedong cuando le preguntaba a Kissinger que qué le parecía la Revolución Francesa, dijo, es demasiado temprano todavía para saberlo, ¿no? Entonces yo creo que todavía es demasiado temprano para saber cómo le está llevando. Lo que está haciendo, creo yo, es, y que hay que apoyarlo, porque es el jefe del Estado y es el resultado de un proceso democrático, es que él está básicamente utilizando un manual internacional. Converso con distintos amigos, personas conocidas en distintas partes del mundo, y la debate es como era, como se sospechaba hace ya 3, 4 meses, que por un lado hay el dolor inmediato, fuerte, que es el temor a la muerte, ¿no es cierto? El temor a la enfermedad, una enfermedad que además se desconoce, que los mismos médicos nos van cambiando diagnósticos y recetas a medida que pasa el tiempo, por un lado, y por otro lado una cosa que aquellos que han leído un poquito de historia y cómo andaban las plagas hace algunos años, mejor dicho, hace algunos siglos, Sí, eh, se dan cuenta que la parte económica pues es tremenda, ¿no? Y para comenzar, la plaga, la llamada, mal llamada plaga española, porque venía en el fondo de Kansas. Entonces, en ese sentido, yo creo que él ha ido, como se diría en inglés, by the book, según el libro, y ha hecho lo que se puede con el Estado peruano como está ahora. claro, Que, con las limitaciones que tiene un Estado con una economía informal del 70%, las complejidades de llegar a dar los recursos a la gente que lo necesita en estos momentos, ¿no? bueno, eso claro que es cierto, pero también es cierto para muchos países. Hay una declaración a la cual no se le ha dado mucha relevancia ahora, pero tú y yo, como vivimos en Perú y ese tipo de problemas y el desarrollo nos interesa, hay que anotar que es el discurso que dio el 1 de mayo el director general de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que como tú sabes es la agencia de Naciones Unidas más vieja, inclusive existe antes de las Naciones Unidas, de la familia esta, y que se ocupa del trabajo. 45 oficinas, distintas partes del mundo, 3.000 empleados recogiendo estadísticas, y dice lo siguiente, tenemos 3.300 personas que ganan su pan todos los días en este mundo de un total de 7.800 o lo que sea, ¿no? Es decir, un poquito menos de la mitad son personas que trabajan, el resto son niños, ancianos, etcétera. Y de esos 3.300, 2.000 millones, 2.000 millones, es decir, la mayor parte son informales en todo el mundo. La ¿Ya? informalidad en India, donde yo he trabajado algún tiempo, para el que iba a ser primer ministro, Raúl Gandhi, ¿no? Hijo o nieto de Nehru, Ujú. no, nieto, claro, sí, nieto de Indira Gandhi, hijo de Sonia Gandhi. Uh, Ahí aprendí que la razón por la cual me llamaban, desgraciadamente no ganó, no, desgraciadamente para mí, por supuesto para la continuación del contrato, ganó las elecciones, la informalidad en India es 90%. Sí, claro. Entonces, los problemas que nosotros tenemos en el Perú de identificar cómo son los informales, visto en esas condiciones, no lo ha hecho, eh, para decirlo mal, el presidente Vizcarra. Lo está haciendo Claro. bien. Lo que ocurre es que ahora que ya sabemos lo que sabemos, o mejor dicho, que sabemos lo que no sabemos, y que las fórmulas viejas no bastan y se agotan y se desfinancian muy rápidamente, la pregunta es que la evaluación no la tenemos que hacer esperando la Revolución Francesa
300 años de Revolución Francesa, como estaba esperando Mao Zedong, sino ya en 3 meses vamos a poder calificarlo. Por el momento, by the book, está haciendo lo que Claro, dice el claro. manual. Ahora, tú has, en artículos recientes han dicho que es posible reactivar la economía sin endeudarnos. ¿A qué te refieres? ¿Nos puedes comentar un poco ese Sí, por aspecto? supuesto. Lo que dije, para ser precisos, es sin endeudarnos demasiado, porque a corto plazo hay que ir a la ventanilla, ¿no? Lo que estaba tratando de decir en este momento es, agarrando mi vieja agenda, ¿no? Que el Perú es un país que está sentado sobre muchos recursos que están inútilmente parados. Comenzando por los mineros, porque es lo más obvio, ¿no? Hay en el Perú $1 trillón, que supongo que se diría 1 millón de billones de dólares, ¿no es cierto? En español. Que viene a ser una enorme cantidad de dinero, pues creo que es 4 o 5 años nuestro Producto Bruto Interno, que están ya, como se diría en inglés, ready to go, es decir, ya son reservas probadas, no probables, sino probadas, que lo que uno que lo está bloqueando son grupos de personas, ¿no? Por un lado, las grandes mineras, léase Tía María, Conga, Quellaveco, todas estas en dificultades que son de los formales, pero por otro lado, la de los informales también, porque ellos también tienen yacimientos. Claro, Y, claro. y hay pues 280 y pico, creo, de conflictos sociales que se están negociando. Si tú acabas ese bloqueo, el Perú inmediatamente puede acceder a recursos, a esta cantidad de recursos. Claro que no lo va a monetizar todo inmediatamente, Claro, pero claro. puede arrancar ya dentro de un año a que entren varios miles de millones de dólares, porque ahí están. Y tú puedes comprar, vender, negociar cosas que todavía no has sacado de la tierra una vez que tú puedes llenar un formulario de endeudamiento en un mercado de capitales de los Estados Unidos o de Europa. Entonces yo me estoy refiriendo al hecho de que hay una vieja distinción que era muy popular en el siglo XIX, hace 2 siglos, y que viene con los clásicos, y dentro de los clásicos incluyo a Adam Smith como incluyo a Karl Marx, que es que ellos distinguían perfectamente entre capital y dinero. El dinero era el papel o las monedas, que es representativa, pero el capital era la riqueza que Claro, estaba detrás de ese dinero, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, es cómo logra uno, sin ser arbitrario, medir esa riqueza que puede ser monetizable. Y claro. la respuesta a todo esto, entre líneas, ¿no? Pero dentro de tanto de Marx como de Smith, era la propiedad. La razón por la cual no le gustaba la propiedad a Marx era sencillamente porque decía que la propiedad era un instrumento del cual siempre se iban a aprovechar los ricos con sus vínculos políticos, su capacidad de corrupción, etc. Y que no era la preocupación, digamos, de Smith. Pero a lo que vamos es la cosa siguiente. Una vez que tú ya puedes decir, este es un país de recursos que son negociables, en otras palabras, están documentados como títulos que no solamente se reconocen localmente. En Conga, por ejemplo, los títulos de los dueños de las minas de Conga, es obvio que no se reconocen localmente, o si no, no hubiesen podido bloquearlo. Si Claro, los hubiesen podido reconocer, no lo podían bloquear. ¿No es claro, cierto? Entonces, ahí no son reconocidos. Pero cuando van al exterior, sí son negociables, ¿no? Es decir, si tú te das cuenta, no hay manera en el Perú, en cualquier otro país, que tú puedas lograr financiamiento para desarrollar un recurso natural, renovable o no renovable, es decir, mina, petróleo o un bosque, o paltas o espárragos, si es que tú no puedes probar que tienes acceso a ese recurso. Y claro, como muchos de esos recursos están sobre territorio informal y sin embargo han sido financiados, quiere decir que hay maneras de financiar lo informal, pero que no claro. son conocidos y no son populares. Entonces, a lo que yo me refería, disculpa la larga
No, la, no, la explicación, pero fui educado en Suiza, en un país donde se habla largamente alemán y una pequeña introducción a un tema toma más o menos 9 volúmenes, pero más o menos la idea, más o menos claro. la idea es la siguiente. Si el Perú puede indicar que pone en valor los recursos que tiene hoy, porque ha descubierto que el bloqueo tiene estas fuentes y las dos partes están de acuerdo en acabar el bloqueo el uno al otro, porque lo que no vemos en el Perú es de que son los informales que están bloqueando a los formales. Claro, Y exacto. del punto de vista de los informales, quien les mandan los reglamentos que les impiden a ellos desarrollar su pequeña minería, no es nada más que la mano negra de los grandes formales que pasa a través del Ministerio de Energía y Minas. Tú Entonces, sabes que... Sí. No, no, perdona que te interrumpe, pero leyendo, preparándome para esta entrevista, vi una, digamos, la manera como usualmente vemos esto es, nosotros somos el 30% y nos referimos a los informales, que es el 70%. Entonces, tú haces una diferenciación que me parece muy interesante porque dices, ¿quién tiene los títulos que permiten controlar el acceso a la mayor parte de la superficie de nuestro territorio? ¿Quién da empleo al 70% de la población? ¿Y quién tiene los títulos imperfectos? O sea, en tu análisis tú estás viendo a ese Perú pujante que es el que verdaderamente tiene, aunque sí con títulos imperfectos, un poco el control sobre vastas cantidades de territorio, que es donde está la riqueza, ¿no? correcto. Y tú sabes, escuchándote hablar, porque eso lo has puesto muy sucintamente, muy bien. Uh, no es muy distinto a los Estados Unidos cuando gana su independencia de Inglaterra. En el caso de eso, lo que ocurre es que los franceses que le estaban ganando la guerra a los ingleses por la parte del noreste de los Estados Unidos, porque el resto era Francia y España y Claro. México, ¿no? Después compran, claro. Claro, que compran Luisiana, el resto se lo ganan con invasiones. Daniel Claro. Boone, Davy Crockett no eran otra cosa que informales, además con animales muertos como gorros en su cabeza, con cola y todo. Bien informales y bien zarrapastrosos. Bueno, lo que ocurre en ese momento es que las tribus indígenas, que no eran otra cosa que nómadas, ¿no? Cazadores y recolectores, los convierten los franceses que saben algo de cómo formar un Estado, la tradición de Montesquieu, en naciones y crean ambición política y triángulo. Y entonces hacen acuerdos territoriales y esos indígenas que nosotros llamamos piel rojas, son aquellos que entonces venden grandes pedazos de territorio y al mismo tiempo se los asignan como soberanos. En otras palabras, nosotros no estamos en algo muy distinto. Lo que ha Claro. ocurrido con tanta reforma agraria en todos los países, aquí en el Perú lo identificamos pues como Velasco, pero otros países tienen el nombre de Kwame Nkrumah o Nyerere o Mandela, lo que tú quieras. Pero hubo una etapa de reformas agrarias, malas, buenas. El hecho es que las hubo. Campesinos no comerás de tu pobreza, expropiaciones, reformas urbanas, respaldadas por las izquierdas de los mismos países desarrollados, ¿no es cierto? Que nadie miró, nosotros somos unos pocos estudiosos ya me encantaría serlo verdaderamente, pero que han indagado, han escarbado el tema y nos estamos dando cuenta que una buena parte de nuestra superficie, donde están los recursos naturales, ya los controlan ellos. Claro. Entonces no es cuestión de comenzar a decir, esa es la economía desordenada del Perú, esa es la economía desordenada. Son los pies rojas y sin ellos no ganan la guerra, porque en esos tiempos, ¿no es cierto?, antes que los americanos muy sabiondos permitan la migración de 36 millones de europeos para poblar los Estados Unidos, una tropa de piel rojas era bastante más grande que la caballería norteamericana. Claro. Claro. Hernando, si Entonces, me permites entonces cambiar ¿sabes qué, Jaime? Lo que hace tu pregunta, para en el fondo saber qué pasa en el Perú, lo que hay que ver es una buena película de cowboys. del oeste americano, norteamericano. Hernando, tú al hacer la introducción me refería a la gran influencia que tú ejerces
Yo he sido testigo de eso porque he vivido varios años en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo, y lo que quería es un poco ver post pandemia, cómo ves el mundo, cómo va a ser el multilateralismo, cómo van a ser las nuevas prioridades o visiones de los organismos multilaterales. ¿Se debería hacer una especie de nuevo Bretton Woods? ¿O crees que este no es un evento que amerite una reflexión sobre la manera como se financian y se asignan los recursos entre los países? Yo creo que está has puesto el dedo en una llaga profunda. Y al utilizar Bretton Woods me parece una metáfora precisa. Bretton Woods es pues cuando lo que quería hacer Woodrow Wilson ya después de la Primera Guerra Mundial se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, que es un nuevo orden internacional. Exactamente. Yo creo que es absolutamente necesario porque lo que estamos viendo ahora es que este mundo global, ¿no es cierto?, ha creado efectivamente una economía capitalista global. Si hay algún derecho que rigen los intercambios hoy día indispensables para vivir como vivimos, inclusive cuando vivimos mal, pasa por un orden que comenzó a crearse con Bretton Woods, que comenzó a esparcirse entre las clases privilegiadas de los países en desarrollo cuando vino el consenso de Washington, ¿no es cierto? Y el colapso del comunismo. Ahí está, pero nos damos cuenta que del momento que se trata de ver cómo es que gobernamos la guerra contra el enemigo infraterrestre, no extraterrestre, no infraterrestre, que se llama coronavirus, nos damos cuenta que la batalla la llevan las naciones, no las internaciones. No es internacional, es el presidente Vizcarra, es el presidente, en otras palabras, no hay un Europa, ya no es un Europa, es una Europa de las naciones. Las Naciones Unidas es una especie, y los organismos internacionales, como el BID donde tú has trabajado, es una especie de infraestructura de apoyo. Pero el gobierno, el que decide cómo vivimos, no vivimos, son consensos nacionales y gobiernos nacionales. Ergo, nos damos cuenta también que si hubiésemos intercambiado o si podríamos intercambiar información con mayor facilidad, y ya que el enemigo tiene una capacidad de cruzar fronteras que no lo tienen ni los Gurkhas, ¿no es cierto? Ni la Marina inglesa. Entonces, la respuesta a todo eso es que vamos a tener que sentar a negociar de nuevo. Pero lo que sí creo que va a pasar, Jaime, es la cosa siguiente, que también es importante. No vayamos a a ir por las vías de creer que las aplicaciones marxistas o leninistas pueden regresar, porque la economía global ya no tiene esa posibilidad. Eso fue destrozado en 1889, ¿no es cierto? Claro. Y todos los que anteriormente repartían revolución, desde Beijing hasta Moscú, es capitalismo. Entonces vamos a tener que encontrar un capitalismo aceptable para todo el mundo. Razón por la cual yo agregaría al final de esta entrevista que cada vez que yo escucho a alguien que representa a la gran empresa aquí, allá o donde sea, decir, tenemos que regresar lo más rápido posible a la normalidad, hay un 70% que no quiere regresar. Exactamente, claro, claro. Hernando, si me permites, el Instituto Libertad y Democracia ha cumplido 41 años. Estaba revisando un poco, en su larga trayectoria ha hecho contribuciones muy importantes, además de los libros que tú has publicado, desde luego, contribuyeron a la creación del registro predial, de COFOPRI, de la Ley de Simplificación Administrativa, del Tribunal de Simplificación Administrativa, el Registro Único de Negocios. Ustedes también propusieron un plan de perdón de presos no juzgados, que es un tema de mucha actualidad ahora. Entonces lo que te quería preguntar es, en perspectiva, yo he hecho ya un poco un resumen, quizás he omitido alguna cosa importante, espero no haberlo hecho, pero ¿qué ves las contribuciones del Instituto de Libertad y Democracia? ¿Qué cosa te hubiera gustado avanzar más?
una reflexión sobre este importante instituto que tú creaste hace 41 años. Te agradezco mucho. Yo creo que el instituto, siendo un instituto del tercer mundo, en el Perú, que es un país que no nos damos cuenta, pero muy aislado, muy lejos, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos ha tomado para que la gente se interese en Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Tuvieron que reconocernos internacionalmente. Sí, para reconocerlo. Entonces, yo creo que lo que ha podido hacer desde el Perú, el ILD está, ya se está yendo, ya se está ahí agotando. Y la verdad es que la mayor parte de mis actividades de hace ya 4 o 5 años son a través de distintas compañías que hemos formado. Yeah. Y que son privadas. La parte intelectual la está llevando, por ejemplo, adelante la Universidad de Colorado, donde existe, no la formé yo, pero se llama The Hernando de Soto School of Entrepreneurship, ya tiene 11,000 graduados. Por otro lado, tienes en Washington el Institute for International Property Rights, ¿no? Manejado por generalmente por gente que está cerca de Cato y libertarios y conservadores. Y tenemos en 30 países distintas organizaciones que han cobrado autonomía, porque el momento que te metes en asuntos como propiedad o gobernanza, la gente agarra la idea, que la comprende más o menos y después te despide. Porque no vas a poder decir, pues, detrás de todo esto hubo un economista etíope o peruano que estuvo eso. Tú tienes que desaparecer, ¿no? Entonces, ahí está, si tú quieres, una especie de network. Y lo que es mi ideal, mi ideal ahora es implementar, y estoy en vías de eso, ¿no? Estamos lanzando unos grandes proyectos internacionales en combinación con, espero que se consolide, ya estamos cerca de ello, con consorcios de bancos y de compañías certificadoras en Europa, escritas sobre todo lo que se llama inversión de impacto, impact investment, ¿no es cierto? Okay. Y en el caso de los Estados Unidos, stakeholder capitalism. Ya hemos puesto de algunos negocios, de esos negocios ya entra un flujo de dinero, inclusive en algunos casos más grande de los que tenía el ILD, y anunciar cómo va todo eso es una cosa que espero poder hacer en meses o dentro de un año. En lo que se refiere a la contribución, ahí está. Lo que ha ocurrido es que en cada país se le da un nombre distinto. Entonces, simplificación administrativa, por ejemplo, que tú acabas de mencionar, es el primer programa hoy día del Banco Mundial y se llama, se llama Doing Business. Pero es nuestro, claro. Nosotros lo diseñamos, ¿no? Claro. La mayor parte de sistemas... para todos los países del mundo. ¿Cuál es el... Para todos los países del mundo. Claro. Y lo que hacen es cada año, cuando celebran un año, dicen, si no fuera por De Soto, hizo tal cosa, y cada vez tengo una partecita más pequeña en el inicio, si tú quieres, por ahí está. Y lo mismo con los otros productos, ¿no? La gente los va implementando, les va agregando, pero lo importante es, si tú quieres, es la parte seminal, ¿no? Nosotros hemos puesto la semilla, ¿no? Ahora hay árboles y los árboles tienen un nombre distinto que la semilla, pero ahí está. Lo que más vale es la semilla. Si no, Apple comenzó como una pequeña semilla y mira dónde terminó, así que yo creo que lo importante es la idea, por eso se dice en inglés seminal knowledge, ¿no? Exactamente. Sí, Hernando, si me permites, ya para ir terminando, quería hacerte una pregunta un tanto personal. Tú eres una persona que creciste en Europa, viviste muchos años en Suiza, en Francia, y en un momento de tu vida decidiste venir al Perú, a este país en el cual habías nacido, pero del cual estabas bastante distante. ¿Qué reflexión te suscita? ¿Cómo ves el Perú? ¿Cómo ha sido esta experiencia en lo personal? El dejar esa vida de comodidad seguramente en Europa y venir a hacer un poco patria acá en el Perú. Yo casi no tuve alternativa, para ser sincero, Jaime, porque la vida en el exterior no era porque mis padres, yo salí de Arequipa, una provincia peruana, a los 3 meses en brazos de mi madre, ¿no? Y regresaba continuamente al Perú, eran diplomáticos.
Y lo que ocurrió es que mi padre fue secretario de la presidencia de un presidente democráticamente elegido en el Perú, José Luis Bustamante Rivero, y durante ese tiempo se identificó mucho, por supuesto, con Bustamante, regresó al servicio diplomático, no aguantó la política, golpe de Estado, general Odría, y comenzó el exilio. Claro. Entonces, cuando comenzó el exilio, lo que ocurría era que durante todo ese tiempo, mis padres nunca dejaron de ser peruanos. Inclusive creían que era un privilegio ser peruanos, que era un privilegio ser equipados. Extrañaban el Perú, sus maneras, su comida, venía el ají guacatay, todas esas cosas, las cartas de la familia. Tengo 46 primos, se abrían toda la mesa de la cocina, todos los días a la hora de almuerzo. Tus primos han hecho su primera comunión, les han dado estrellas en el colegio, ustedes no. Todo era comparable. Nosotros decíamos, mira, mira, yo estoy saliendo, por si acaso, eh, con la nieta de Haile Selassie, ¿no es cierto? Por ejemplo. Ellos decían, sí, pero lo más importante ahora es que Oscar Lazo en Arequipa está saliendo con una ex monja. ¡Uf! Eso es el escándalo, eso es la noticia. Cosa que cuando yo ya llegué a los 30 y tantos años, me di cuenta que jamás... Extrañamos la ocopa, la comida peruana y el encanto de Claro, la... yo sé hacer ocopa en territorio extranjero y pisco sour en territorio extranjero, con los limones de allá, con las cosas que aprendemos todos los peruanos. Entonces, me lavaron el cerebro, estaba brainwashed, todo estaba en función del Perú, entonces no había manera de que yo iba a poder seguir en Europa si no tomaba por lo menos un sabático a ver qué tal me iba en el Perú. Y vine, compré una casa, y en esas, lo que ocurrió una vez que pasé por todas las enfermedades, hablando de pandemias, conjuntivitis como no lo había tenido, salmonelas como nunca las había tenido en Europa, me infecté por todos lados. Una vez que me volví inmune, me di cuenta que me estaba divirtiendo un montón en el Perú. Claro. Y otra cosa que es que realmente puede ser muy útil en el Perú. Tú puedes ser muy destacado en Europa, etcétera, pero es una persona entre varias hormigas. Acá es distinto. Tú sientes inclusive el resultado de lo que estás haciendo. Entonces, el resultado, yo te diría, es muy positivo. No quiere decir que hay partes de Europa, tú has vivido afuera, que uno no extraña. ¿No es cierto? Claro, claro, pues tú sabes que cuando alguien te dice, mira, la música peruana es la mejor que existe, sí, pues, algo de eso es cierto. Que la comida peruana es la mejor, eso es muy buena. ¿Es la única? No, pues, No, existe la raclette, existe la fondue, existen varias otras cosas, ¿no? Eh, pero a la larga yo estoy muy contento de haber estado en el Perú, y cada vez que alguien me ha propuesto hacer algo afuera y súper bien remunerado, no solamente remunerado, sino con capital adelantado, y que ocurrió en un cierto momento hace 15, 16 años, me dijeron, pero la condición es Europa, porque el mundo es eurocéntrico, y yo ya comencé a prepararme con ir con varios colegas afuera. Me acuerdo que entró mi inconsciente, comencé a tener pesadillas. Es decir, una cosa es regresar como yo hago yo antes de la pandemia, no antes de regresar 10, 11 veces al año a Europa, a los Estados Unidos. Eso es una cosa. Y otra cosa es saber que tú vas a regresar claro, a esos claro, países y vivir a diario y claro. hacer cola frente a un restaurante, mientras que acá tú entras a un restaurante. Doctor de Soto, por favor, su mesa. Claro. Bueno, Hernando, ha sido un gusto conversar contigo, te agradezco. Estoy con mucha ilusión por tus nuevos proyectos, así que espero que podamos conversar cuando ya estos se concreten y sigas viviendo en el Perú, pero trabajando en estos proyectos. Claro, la idea es para mí lo ideal es tener un pie en cada cosa, es vivir en el Perú y meterle pues 12 horas o 16 horas a la derecha o a la izquierda para viajar por el resto del mundo. Pero el Perú es un remanso, y sabes que hay una cosa que es muy importante, porque tu pregunta personal me ha tocado. Cuando yo recién vine a vivir al Perú, me estaba sentado al lado de un italiano que era jefe de una agencia de noticias acá, y le hicieron la pregunta, ¿qué piensa usted
porque vamos a hacer la pregunta de Soto también, de los peruanos. Entonces dijo en italiano, es un popolo dolce, es un pueblo dulce. Y es cierto, entre peruanos somos mucho más amables que los europeos y los americanos. Es verdad. Listo, Hernando. Un gusto conversar. Gracias. Igualmente, te agradezco la invitación a Jaime.